I'm yet to fail. I'm yet to have a club say to me no. Sí, van todo el día con la cámara ahí, que bueno, luego ellos ya van recortando sus cositas. Todos lados. Because today we just want them to use it, like I mentioned, like if we get the clubs using it for their teams, for the rostering, putting in all their data, forcing their teams to use it so they can, see where they're playing, all this sort of stuff, and get them sort of hooked on that system, right? Whereas the player might not be that interested, but then in 2-3 years time, once we have that database, then we open it to market, and then we have the ability to transfer from club to club and this and that, and everyone's already going to be on it, everyone's already going to be using it, and we sort of play the long game in that sense, you know what I mean? El proyecto que estamos arrancando con Villarreal, aquí en España no es difícil que encuentres algo así. Que tengas un contexto de un club profesional, unos servicios, luego alto rendimiento, por ejemplo, que... Claro, yo vengo de Villarreal, una super reunión, y luego ven en el Levante, que estuvo bien, pero no tiene nada que ver. Luego nos fuimos a Valencia el día... O sea, esa es un poco la realidad en la que nos estamos encontrando a día de hoy, que es un poco lo que nosotros estamos negándonos a hacer. Porque te venga un chico de Estados Unidos, por ponerte un ejemplo, para que se enfrente contra uno de Estados Unidos en Valencia, es un poco... Sí, ansiedad de masa, hombre. Los eventos que son como tipo trial, y vienen chicos a todas las ciudades de Australia, y esa es una de las formas, después lo mandamos para España, o también la de nosotros es puro online ahora. Nos vienen, no sé, X cantidad cada mes simplemente por online. Sí, porque ya tenéis un track record de empresa, ¿no? Y ya... Lo que estáis ahora, la idea vuestra es abrir sedes en España o vais a abrir Europa. España, bueno... Primero que vamos... Bueno, yo lo que quiero es tener... bueno, para ser muy honesto, es el control de Australia a España, primero, principal. A decir, quiero tener exclusividad con todos los equipos que puedo en España, primero, en Australia. Luego de ahí, ya cuando están todos llenos, abrir Inglaterra o Estados Unidos. Okay, I'm currently traveling to Barcelona. A couple things have happened in the last 2 days. I've had players in the last 2 days ask me about backup plans, ask me about uni, about my thoughts on study in general and what they should sort of do and how they should sort of prepare. Honestly, this is something that I go over a lot in my videos. I think it's a point that affects basically everyone once you get to sort of that 15 to 25 range where you really want to get stuff going, and especially when you're about to graduate high school. I did a lot of things, right? I tried a lot of things, I failed a lot of things, and it was funny because I had, Matt the other day say to me that he's waiting for me to fail, because everything seems so easy for me when I go into negotiations with clubs and he can see me talk. He made the comment that I'm yet to fail. I'm yet to have a club say to me no, or for something to go wrong. And, he said something like, that's where you're going to learn a lot more and you're going to grow more from the failures, right? But the truth is, when I was starting out, I failed a bunch. I failed a lot. I didn't understand what clubs wanted. I didn't understand how to play the game. And I've done my time. So maybe I make it look easier than what it actually was, because, most people today are seeing the highlights and not what it actually took for me to get to where I am. Tú te metes en medio como si es lo que quieras. Después me meto y claro, te puedes meter en medio, estar con Cristian, que es un enfoque más corto, con chicos, eso es lo que tú veas. Eso, aquí puedes hacer lo que quieras. En el gimnasio estuvimos mal, ¿eh? Ahí no... Bueno, hay material, ¿eh? Sí. I don't read the newspapers because they all have ugly prints. No es incluso ahí, no, golpe de cadera, ¿vale?
todo el rato, ahí. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. Sí, tiene un murciélago, ¿no? En su logo, porque en el 13th century, ¿no? Había una como guerra contra los musulmanes y los cristianos, ¿no? Sí, entonces los cristianos, allá entonces, parte de España, Estaban durmiendo y despertaron al general del ejército cristiano y fue un grupo de murciélagos el que los despertó. Ajá. Al despertarlo fue a ver qué pasaba, el ruido, y se dieron cuenta que estaban los musulmanes iban a atacar la ciudad. Ajá. Y gracias a eso, porque es Valencia, Era como una alerta. creó la alerta y ganaron la guerra los musulmanes. ¿Ganaron los musulmanes? Sí, No, ganaron la guerra los cristianos a los musulmanes. Y bueno, me parece cool, ¿no? I give a lot of advice to players on how to navigate uni or how to navigate, backup plans in football in general. But the truth is, when it really comes down to it, I have no idea how to live life. And as much as I appreciate people asking me or wanting my opinion for whatever weight it may hold in their lives, I don't know what I'm doing. And to emphasize this point, muchas cosas con el tema de la ropa, con tanta gente, tantos chavales, y al final pues también se probó el intentar, con el apoyo de la marca de Fútbol Emotion y de Nike, firmaron un contrato para varias temporadas, y eso es lo que hizo que pudiéramos tirar a abrirla nosotros. Ronco pero nunca me les duermo, pegamos más de Duque, ahora todos quieren hacer eco, cruce el line y te pongo en el cerco, me echo dos flaky del fulete ni me acuerdo. Hoy día lo que tiene que vender, aparte de ellos, su proyecto está allí en Australia, todo lo que ellos han generado con contenido. Sí, claro, lógico. Entonces eso, sí, van todo el día con la cámara ahí, que bueno, luego ellos ya van recortando sus cositas. todos lados. Bueno, como dice David, ahora mismo somos la agencia más grande en Australia, que Australia no tenemos mucha competición, para decir la verdad. Trabajamos con muchos equipos, Leganés, Celta, Oviedo. En Australia, perdón que te corte, también pasa como en Canadá, también me han explicado que no hay muchas divisiones en el país, hay muchas academias, muchos jugadores en las academias, pero no hay tanta competición, ¿no? Que juegan entre ellos. Sí, ¿o qué? no es tanto como creo que Canadá y Estados Unidos, que es un poco más similar, tienen mucha más población y gente. Australiano, ¿no? Por el acento, Sí. o doble nacionalidad. Yo nací en Argentina, pero a los 3 años me mudé a Australia. Joder, pues 3 años de Argentina te dieron para mucho, ¿no? Te has quedado con todo el acento ya. Se lo dije yo el otro día así hablando porque su papá jugó a nivel profesional en Australia, entonces al final, es argentino y... Igual yo creo que, domino el inglés mucho. Ni me acuerdo, brillando como los BBS, no los toques o mis ninjas te tumban el sensei, no los quieren, por eso no dejan verse, yo los vi me tienen perse, seguimos flick. You shouldn't be so hard on yourself because you're part of the 0.5% category or whatever. And so I went down a rabbit hole asking more and more questions, and essentially, it doesn't matter what question I asked it, whether it was age driven, whether it was income, whatever it was, I was basically in the top 5% in every single question. And if anything, it just made me feel worse because I couldn't feel further away from my goal today compared to how I felt 7 years ago when I started any of this. So even though technically, on a technicality, I am in the top 5% of every single category for whatever metric you want to do, I couldn't tell you that I feel happy or content. I couldn't tell you that I'm living my life to the fullest. I've also had to sacrifice quite a lot to get to this point. And I don't think that there's a certain amount, there is an argument to be said of maybe I am still another 5 to 10 years away, right, from where I really want to be.
But I know that I'm going to get to 5 to 10 years away, and I'm going to feel like I'm another 10 years away. And I think it's just going to be one of these constant machines that just keep going on and on and on. And so that being said, if I'm not content or happy with where I am now, considering by world population that I'm in that percentile, I have accepted that I'm never going to be. And I think, for the most part, what I encourage most people, most males specifically, don't chase happiness, because it's a fleeting emotion, right? For you to be able to be happy about something, you can also be sad about that same thing. Ven el Ice-T, se ponen hot. No hablo nada de lo que dice. Y tú no has hecho nada de lo que dice, cabrón. Seguimos flick. Esto es una cancha de primera división. ¿Ahí se llena? Depende de cómo está el equipo, ¿no? Pero a cada abonados tienes 45.000 abonados, ¿eh? Eso es una locura. En la tercera categoría de España. Esto se puede llegar a llenar. Buen día, señor. Mister, ¿cómo está usted? ¿Bien? Bien, ¿y usted? Buenos días. Buenos días. Buenas. Otro paisano, son de argentinos. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien, bienvenidos. Espero que lo trate bien. Sí. No lo conozco personalmente, no puedo decir nada malo ni nada bueno. Pero conseguí un contacto en Valencia que ahí me pueden dar pistas. Mexicanos al grito de guerra. Lo ¿Cómo estás? Una gente que vino de Australia, pero argentinos. Mateo, el analista del primer equipo. Hola, encantado. Matías, encantado. Hola, Doctor Matías. Nico. Hola. Habláis español. Sí, son argentinos pero vienen de Australia. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Bien, no, ahora bien, ¿no? Tranquilo. Un poquito más Meter la fórmula con el asado de los miércoles. Nada, es hablar de no molestarte, nada más. ¿Qué vais a hacer? No, es un proyecto internacional para traer chicos de Australia, quieren abrir mercado Australia ¿Habéis aquí. quedado con Pedro? Sí, viene Pedro. Sí. Es que este lo tuve yo en Javia y en varias épocas. Sí, me lo decisteis un día, ¿no? Sí, también. I couldn't tell you the last time I was genuinely happy. I also, in that same breath, couldn't tell you the last time I was genuinely sad, because it's just not really what I'm focusing on. The only thing that really gets me out of bed is just having a very big goal in mind and waking up every day and chasing that goal. Now I know this is not for everyone. I know I'm a bit of a psychopath when it comes to sort of these things, and everyone's different, and a lot of people want work-life balance, and a lot of people want, to make a certain amount and live a certain lifestyle, and that is totally fine. And I want you to keep in mind that if you're doing football, while my biggest advice is going to be to burn the boat and only focus on football for as long as you can. If it ever pivots from that and you want to do something else, you better make sure it's something that you're going to enjoy enough, despite whatever money, whatever power, whatever fame, whatever other vanity metric it is that you're chasing comes from it. Because at the end of the day, it's really just about the day-to-day. Nothing else is really ever going to satisfy you. And that's probably a big thing I think most people don't think about before going to uni, before pick up a trade, before doing anything. Aquí tienen fisio. Es parte del equipo. Es parte Esa baby está acostumbrada a ser de capos. Yo aquí sigo queriendo, anotando sus datos. Ya déjate ver, déjame intentar, déjame llegar. ¡Eso es agresión! Anyways, that's my TED talk. I'm going to go to Australia. We've signed over 10 new clubs. I've also got rid of 3 other clubs because they were just dog shit. I didn't like the way they were doing things. It's been a very busy trip, and I'm ready to take at least maybe a weekend off. Maybe I'll play Xbox for a weekend. Probably not, but we'll see.